Familia, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Hoy tenemos un programón, tenemos un programa especial con un invitado especial. El pastor Frank López hoy nos acompaña, así que le damos la bienvenida. Gracias, pastor, por ser parte de esta comunidad Somos la Voz. Gracias, un honor estar aquí contigo. Bueno, gracias por recibirnos. Encima estamos en su casa, en su iglesia, en su estudio. Están en su casa. Gracias Por estar acá. No, gracias a usted por participar, por el tiempo. Y con toda la comunidad Somos la Voz que están en la línea de batalla, sé que necesitamos un poco de la experiencia que usted tiene, su testimonio y lo que pueda hablarnos, porque sabemos y entendemos que tiene una visión transversal de lo que es el reino de Dios, de lo que es la función de la iglesia en estos tiempos de turbulencia social, donde necesitamos llegar en diferentes áreas. Entonces, bueno, hay mucho para hablar, pero nos gustaría que nos cuente su testimonio, cómo llegó a ser pastor, qué tarea desarrollaba antes. Sabemos que escribió un libro excelente que lo vamos a hablar enseguida, pero ¿cómo llegó hasta ese punto? Pues estoy casado, tengo 3 hijos, tengo una nietecita. Pastoreamos en Miami cumplimos 20 años ahora en marzo. Yo vengo del mundo de las empresas, tenía mis empresas. Un día llegó una mujer joven a mi oficina y me predicó el evangelio y yo me entregué durante mi día de trabajo. En uno de mis negocios yo me entregué a Jesús. Y desde entonces despertó en mí un hambre por conocer, por aprender. Me dio por leer. Yo nunca leía. Lo primero que noté fue esa hambre por leer, y leía y fuimos creciendo. Y a través de los años, pues mi esposo y yo notamos que Dios cambió el corazón. Ya no había esa pasión por los negocios. A los negocios hay que ser agresivos, hay que tener pasión. Y eso se me fue y nació una pasión por Jesús, una pasión por ayudar, una pasión por predicar. Y un día, en obediencia, mi esposo y yo decidimos abrir un pequeño culto de oración. Y bueno, ese culto de oración fue creciendo y se convirtió en la iglesia. Y ahora en Jesus Worship Center. Jesus Worship Center. En marzo cumplimos 20 años de ser fundada. ¿Y cuántos años se dedicó a los negocios? A los negocios estuve desde que me gradué de la universidad. Estuve en los negocios, hacía tiempo completo en mis negocios unos 18 años. Así que hoy lleva más tiempo como pastor que como empresario. Todavía tengo empresas, tengo 2 empresas que están ahí, pero el enfoque principal es la iglesia. Bueno, eso me gustaría también que podamos hablar un poco de los negocios, porque uno dice, no, porque ahora dejé todo para dedicarme a lo ministerial, pero uno también tiene que entender que en estos tiempos el ministerio es hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, en el lugar donde Dios te pone. Correcto. Y eso también puede ser los negocios. Sí, cómo no. Yo siempre vi los negocios como un llamado de Dios. Por ejemplo, yo le digo a los empresarios que tenemos acá, no vean su empresa como un lugar de producir dinero, vean su empresa como un ministerio. Con la misma santidad que usted viene el domingo a adorar a Dios a la iglesia, usted va el lunes a adorar a Dios en su empresa. Es una oportunidad. El ser empresario y tener una empresa es una oportunidad inmensa que Dios le da a personas. Y yo soy de los que creo que cualquier persona, no hay que estar preparado, ni hay que ir a la universidad. Yo fui a la universidad, yo tengo mi maestría en negocio y todo eso, pero en verdad, lo que a mí me dio la sabiduría y me dio el entendimiento de multiplicar las empresas fue la Biblia, no fue la educación. Entonces, respetamos, estudiamos y todo eso. Mis hijos estudiaron, pero en verdad, cuando vamos a la Biblia es el manual perfecto para hacer negocios. Y para no solamente para hacer ministerio y ser un mejor cristiano, sino también para llevar adelante el ministerio en donde Dios, si te pone a hacer política, la Biblia es el mejor manual para hacer política. En familia. Si hacemos negocios, en la Biblia está el manual para desarrollar el ministerio en diferentes áreas.
Ahora, hablando un poquito más puntualmente en los negocios, ¿cómo lleva adelante la parte ministerial, negocios? La gente dice, bueno, no puedo dedicarme a Dios porque tengo que hacer dinero. Y está bueno ver, como usted hablaba recién, de desarrollar el ministerio en el ámbito empresarial. Nosotros siempre hablamos con Somos la Voz y las actividades de cuando Pedro prestó la barca, que era su elemento de trabajo, era su negocio, como púlpito para que Jesús predique, ¿no? Entonces, se puede usar la plataforma de los negocios para la evangelización y la transformación social. Yo soy fruto de una evangelista que fue a una empresa y le predicó al dueño de la empresa. Yo no me convertí en una iglesia. Wow. Yo no me convertí en una campaña evangelística. Yo nunca hubiese ido a una iglesia. Tú me hubieses invitado a una campaña evangelística, yo no hubiese ido. Y Dios en su misericordia, Él vino a mí en mi empresa. Yo soy fruto. Es interesante lo que dijiste de Pedro, porque Pedro era 100% discípulo de Jesús, pero también era empresario. Cuando Él le prestó la barca era la empresa de Pedro, el discípulo de Jesús. Exacto. Él no dejó la empresa para seguir a Jesús. Él siguió a Jesús y trajo su empresa al ministerio de Jesús. Y su empresa le sirvió al ministerio de Jesús. Entonces, yo creo que cada caso es individual. Wow. Hay personas que Dios le va a pedir, hey, te quiero solamente en la iglesia. Hay personas que le va a decir, hey, este tiempo aquí. Yo creo que es un trato individual. No todos los discípulos eran empresarios como Pedro, pero Pedro era 100% discípulo, pero también era empresario porque le prestó su barca y el Señor la usó. O sea, es un caso individual. De eso se trata. Y por ahí viendo en estos tiempos, de por ahí un poco de la, como hablábamos hoy, antes de empezar, la transición social y cultural que estamos viviendo, ¿qué rol cumple que el hombre, el cristiano de negocios o los hombres de Dios en los negocios en toda esta agenda de transición cultural? Sí. Porque, bueno, parte del libro El secreto de los grandes empresarios dice cómo llegar a ser la influencia más poderosa en estos tiempos. Sí. Primero que nada, yo creo con todo mi corazón que hay un mover poderoso del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres que Dios está llamando a tomar las empresas. O sea, yo no creo, y por eso escribo el libro, yo no creo que esto tiene que ver con una idea de hombre. Yo creo que tiene que ver con un mover del Espíritu Santo, número uno. Wow. Número dos, son los empresarios los que se convierten en la influencia más grande de una nación. En tu misma nación, en Argentina, o vamos a hablar de Estados Unidos, que acá vivo yo y aquí me muevo yo. En cada evento, funcionario de gobierno, Congreso, Senado, Casa Blanca, donde yo he estado ahí a través de los años, yo me he dado cuenta que cuando llegan los empresarios, toda la atención va hacia ellos. Algunos empresarios son buenos, wow. Algunos empresarios tienen el temor de Dios, pero algunos empresarios son malos, agentes de Satanás con amor al dinero. Y yo creo con todo mi corazón que de acuerdo al mover empresarial de una nación, así se va a establecer la cultura de esa nación. Porque esos empresarios, sea para un gobierno bueno o sea para un gobierno malo, eventualmente ellos son la mayor influencia. Y yo creo que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, con vestimentas blancas llenas de su gloria. Yo no creo que el Señor viene por una iglesia que está perdiendo, que se está escondiendo o está retrocediendo. Yo creo que Él viene por una iglesia triunfante, que va marchando una gloria mayor. Y amén. Nosotros, cuando yo digo la iglesia, yo no estoy hablando de un avivamiento en un templo. Yo estoy hablando de una ciudad. Yo estoy hablando de una nación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Espíritu de Dios se preocupa por las generaciones. Por ejemplo, el llamado de Dios en tu vida y en tu esposa, el llamado de Dios ustedes como pareja, Él incluye la bendición de tus generaciones, de tus futuros hijos, de tus futuros nietos. Dios no quiere nuestros nietos siendo marionetas de la agenda de perversión sexual.
Dios no quiere a nuestros nietos y a nuestras generaciones siendo agenda de un momento de miseria comunista, socialista. Dios no quiere eso. Dios quiere a nuestros nietos y a nuestros hijos que tengan una oportunidad de realizar los sueños que Dios tiene para ellos antes que lo pongan en el vientre de tu esposa. Por lo tanto, nosotros tenemos que fluir paralelamente con los pensamientos de Dios y con el corazón del Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener una visión multigeneracional. Mi generación tiene que dejar algo mejor para tu generación. Y cuando yo digo algo mejor, yo no estoy hablando de un avivamiento espiritual dentro de 4 paredes. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, ¿qué pasa cuando salimos de esas 4 paredes? Tenemos techo, tenemos trabajo, tenemos libertad. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando van a las escuelas? Podemos estar en nuestra casa y en nuestra iglesia predicándole a Cristo, pero los maestros y la cultura, ¿qué le están enseñando? Un espíritu de confusión. Para mí eso no tiene sentido. Por donde pasa Jesucristo, todo cambia. No solamente la iglesia, todo cambia. No había una aldea donde Jesús no entraba, que esa aldea quedaba impactada, la aldea entera. Entonces yo creo que es tiempo que nosotros tengamos esa misma visión. Está bueno esto de la visión global y el corazón del espíritu, porque también estamos hablando de la motivación por la cual uno se involucra en esos espacios. Sí. Por ahí hablamos de los misioneros en el sistema, y cuando Dios llama a alguien a ser empresario o meterse en la política, tiene una visión espiritual de lo que está haciendo. ¿Usted en su experiencia cree que por ahí los empresarios o los políticos o la gente que trabaja en espacios de influencia tienen esta lucha interna entre la visión espiritual y la visión natural? ¿Es un repelente que tenemos que tener como alerta la gente que está llamada a involucrarse en esos espacios? Yo creo que sí, y no es por ellos, es más bien por nosotros los pastores, que no hemos enseñado bien, que no hemos educado bien, que no hemos discipulado correctamente. Te convertiste, pues ya tú sal de aquí, tú te metes aquí todo el tiempo, cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, no la luz de la iglesia. Somos la sal del mundo, no la sal de la iglesia. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que, como pastores, discipular, enseñar correctamente cuál es el llamado de Dios para tu vida. O sea, cómo vamos a hacer la luz del mundo, cómo vamos a hacer la sal del mundo. Y yo creo que es tiempo de que lo prediquemos. Y yo veo una generación como la tuya que se está moviendo impresionante. Mira, nosotros ahora acabo de regresar del retiro de verano de nuestros jóvenes y yo vine tan contento, primera vez que vengo tan contento, porque bien ellos, las preguntas y las inquietudes muy maduras, se preocupan por el futuro, se preocupan por invertir, se preocupan por la verdad de Jesús. Bueno, pero ¿cuál es la verdad de Jesús? Entonces yo creo que Dios está levantando un movimiento de tu generación que va a tomar las iglesias, que va a tomar las empresas, que va a tomar los medios de comunicación, que va a tomar las iglesias, y que Dios va a derramar una gloria superior, una gloria transformadora para el territorio donde esa generación esté activa. Wow, amén, amén. Sé que va a ser así, sé que toda la comunidad Somos la Voz lo está tomando, un ejército de jóvenes que está en la línea de batalla. Y me gusta hablar de la influencia y de lo que trasciende. ¿Cómo ve a la iglesia en 20 años de ministerio? ¿Estuvo involucrada la iglesia en su rol como transformadora social? ¿Cómo la ve ahora en la actualidad? ¿Cree que la iglesia está sufriendo una transformación positiva en cuanto a la conciencia social y colectiva que tiene que tener? ¿Sí, no? Sí y no, porque tenemos que ser justos también. Yo creo que las necesidades sociales de 20, 30, 40 años atrás eran diferentes a las necesidades sociales hoy en día. Wow. Donde yo veo que hay un poquito de atraso es en la adaptación de esa labor social que la iglesia siempre hizo con un corazón generoso a la labor social que la iglesia tiene que hacer hoy en día. So, yo veo que ha habido un poquito de delay por ahí en la... De delay. También veo que hay temor. Y yo quiero decir a los pastores que nos ven,
Dios respalda su verdad. Dios nos respalda el acomodamiento de la verdad. No podemos acomodar la verdad. Dios Adaptarla a la respalda, verdad. no, Dios respalda su verdad. En el momento que la acomodamos, Dios se molesta porque le estamos diciendo a Dios que nosotros sabemos más que Dios. Entonces, nosotros hemos visto en nuestra iglesia y en nuestras iglesias, nosotros predicamos la Biblia tal como está escrita. Y Dios nos respalda, hay crecimiento. No tengan miedo de predicar la verdad, no tengan miedo de decir que el aborto es un pecado a Dios, que el aborto maldice. No tengan miedo de decir que el matrimonio fue hecho por Dios entre un hombre y una mujer, que todo lo demás no funciona. No tengan miedo de hablar los valores morales y los valores bíblicos, porque en el momento que tenemos miedo, dejamos de ser autoridad y somos seguidores. Y Dios nos está llamando a ser cabeza, no cola. Wow, y en eso, en el rol de la iglesia de ser cabeza y no cola, ¿cómo podemos hacer como cristianos? Porque por ahí gente dice, bueno, amén, yo quiero ser parte y me quiero adaptar y quiero ser de influencia. ¿Cómo podemos hacer los cristianos que está viendo del otro lado para empezar a trascender como iglesia, no como institución, sino como cuerpo, para empezar a trascender? Una vez me decían, ¿qué diría tu ciudad si tu iglesia dejaría de estar, dejaría de existir? Y ahí ves qué realmente estás haciendo para trascender a nivel cultural y transversal. Sí. Ahora, ¿cómo podríamos hacer como iglesia y como cristianos para de verdad trascender, servir y sumar a nuestra comunidad? Lo primero es que tenemos que ser la iglesia en orden. Porque hay muchos que quieren hacerlo, pero no se congregan. Bien. No. Lo primero, usted tiene que tener su iglesia. Usted tiene que decirle, Señor, ¿dónde es que usted quiere que yo me congregue con mi familia? Y usted lo hace en obediencia. El que escoge nuestra iglesia es Dios, no somos nosotros. Esto no es que me gustó el pastor, o me gustan las luces, o me queda cerquita. No, Me gustan las músicas que cantan. No, la música no. Es donde tú quieres, donde tú digas. Entonces, porque Dios ya ha preparado ese lugar para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra cobertura pastoral. Tenemos que estar en el orden de Dios para que el reino de Dios nos respalde lo que hacemos. Wow. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces yo siempre le digo a las personas, ¿dónde se están congregando ustedes? ¿Quiénes son sus pastores? Aquí vienen muchos líderes políticos que me dicen, yo tengo un mensaje, es un mensaje bíblico, sí, pero ¿quién es tu pastor? ¿Dónde tú te congregas? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste con tu familia a recibir la palabra de Dios? Porque la iglesia es donde nos nutrimos espiritualmente. Entonces, si no hay iglesia, no hay nutrición. Dios no nos va a nutrir en YouTube. Eso está muy bueno, pero ese no es el lugar de tu nutrición. El lugar de tu nutrición es la mesa que Dios preparó para ti, que se llama tu iglesia. Entonces, lo primero que yo le digo... Eso es muy fuerte, porque después de la pandemia es como que la gente se sirvió de muchos banquetes online y confunde eso con una iglesia y con una familia, de sentarse a la mesa a comer. No, eso no es una iglesia. La iglesia es donde Dios te dice que usted vaya con su familia, donde usted se somete a la autoridad de esa casa, al orden de esa casa, donde usted lleva sus diezmos, donde le cubren en oración, donde usted se conecta con la visión que Dios tiene para ese lugar, porque la visión que Dios deposita en una iglesia la deposita para toda la comunidad que se va a congregar en esa iglesia. Lo primero, y esto es bien importante, porque no esperemos tener éxito en el llamado de Dios si no estamos en el camino de Dios. El llamado de Dios sobre tu vida necesita el camino de Dios sobre tu vida. Wow. Y el camino de Dios comienza en el orden de Dios. Busquemos la casa espiritual donde nos vamos a sembrar, donde vamos a rendir cuentas, donde nos van a nutrir y donde nos van a cubrir en oración. Eso es fundamental y hasta medular cuando hablamos de misioneros a nivel transversal, porque hablamos mucho de ser iglesia en donde estamos. Y muchas veces confundimos con que si yo soy iglesia no necesito ir a una. Y uno... algunos hablaban, ¿no? Como amputar un miembro y decir, bueno, ahora que el dedo viva solo por allá, y se termina secando y muriendo porque necesita estar unido a un cuerpo. Sí, y esto es muy real, en el tema de empresarios. Esto es muy real. Cuando yo hago los congresos de empresarios, el primer tema que yo comparto es esto. O sea, ¿a qué iglesia usted va? ¿Dónde usted lleva su diezmo? ¿Dónde está su familia congregándose? ¿Cuál es la visión de la iglesia que usted va? Porque si me dicen, yo no voy a ninguna iglesia, estás perdiendo tu tiempo aquí.
Nada de lo que yo voy a enseñar, nada de lo que vas a leer en mi libro te va a funcionar. No, Wow. no funciona así. O sea, para tener la plenitud celestial, tenemos que estar en el camino del Creador de los cielos. Y el camino del Creador de los cielos se llama el orden. Él es un rey. Él es un rey perfecto. El reino de los cielos hay un balance perfecto. ¿Cómo vamos a recibir el respaldo del reino de los cielos que es perfecto en balance? Cuando hay desorden en las prioridades y en uno. Me gustaría hablar un poquito sobre los pilares, que yo lo veo como las patas de la mesa para sostener lo que Dios quiere poner en nuestra vida, que está en el libro, como poner a Dios primero, diligencia, obediencia, excelencia, orden, que hablábamos recién del orden, la oración, porque algunos, no sé cómo será acá en Estados Unidos, pero en Sudamérica es, como vivo tan atareado, no tengo tiempo para orar. Oro por la comida, para dormir y bueno, espero que Dios esté todo bien. Pero como que la comunión se lo dejo al pastor o se lo dejo a mi líder. Yo que hago negocios no es una prioridad. Y veo que acá en la lista de su libro está como decir, parte de saber es orar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Estar atareado no significa que vas a prosperar. Matarte trabajando no significa que vas a prosperar. Estar atareado, cuando me vienen con la excusa, estar atareado, ya yo sé que no le va a ir bien en el negocio. Porque, volvemos, hay un balance. Y lo primero que tenemos que hacer, me despierto, voy a Dios. O sea, antes de ir a la oficina, yo no voy a dejar a Dios porque estoy atareado, porque entonces el Señor dice, pero tu negocio es un ídolo. ¿Por qué yo voy a prosperar tu ídolo? Yo voy a poner a Dios primero por la mañana, aunque sean 10 minutos. Mira, cuando yo me convertí, yo manejaba 7 corporaciones. 7. Eso era así. Yo lo primero que hacía, buenos días, Señor. Buenos días, Espíritu Santo. Yo en el baño bañándome, Señor, ayúdame, te presento este día. En el carro, adoración. Señor, yo voy para mi oficina, esa es tu oficina, guíame. Yo no quiero, líbrame de toda tentación. Desde que yo me levantaba hasta que yo llegaba a mi oficina, entre mi desayuno, que me daba una ducha, iba en el carro, ya había orado 45 minutos. Con el Espíritu. Y lo bonito de todo esto es que tú pones los minutos y Dios pone las horas. Todo comenzó 5 minutos, de momento eran 15 minutos. De momento eran 40 minutos, de momento era 1 hora, de momento eran 2 horas. Tú pones los minutos y Dios pone las horas. Pero sí tenemos que tener una vida de comunicación con nuestro Dios. La oración es comunicación. Lo primero en la mañana, levántate y dale la bienvenida a Dios, dale la bienvenida al Espíritu Santo, invoca al Dios que te da la vida. Te despertaste porque Él te dio la vida. Y comienza con unos minutos, Dios añadirá las horas. Qué importante eso de los minutos y las horas, porque acá está separado dentro de la lista la oración y después dice profunda relación con Dios. Sí. Entonces es como que son diferentes niveles de profundidad. Sí. Estar jugando en la orilla con los nenes a estar buceando en la presencia, en la palabra. Y para llegar a una profunda comunión con Dios, siempre hay mentores en nuestra vida. Bien. Siempre hay mentores. Dios va a añadir a tu vida mentores, comenzando por tu pastor, donde te va a enseñar, te va a inspirar y te va a guiar a esa profunda comunión con Dios. Qué importante esto. Bueno, y habla de diligencia, obediencia, excelencia y sabia administración de los bienes. Sí. ¿Qué de todo esto es jerárquico? ¿Es todo un conjunto? ¿Es parte de la armonía que hablábamos recién? ¿O hay cosas más importantes que otras? Yo creo que todas llegan a su momento correcto, todas son importantes y va a llegar un momento que tú vas a estar operando en todas a la misma vez, pero son cosas que vamos aprendiendo poco a poco, porque cuando es más difícil manejar la abundancia que la escasez, es más peligroso manejar la abundancia que la escasez, requiere mucha madurez. No es lo mismo que el Señor me dé un presupuesto de 1 millón a que el Señor me dé un presupuesto de 100 millones. No es lo mismo. Entonces yo pienso que a medida que vamos manejándolo todo, pues el Señor añade. Nosotros multiplicamos. El Señor añade al que multiplica.
Yo hablo de excelencia, de diligencia, de obediencia. Eso trae multiplicación. Y cuando el Señor ve la multiplicación, el Señor añade. El Señor añade cuando ves que tú fuiste fiel en lo poco, cuando ves que tú estás en el camino de Dios, cuando Él se siente cómodo. Llega un momento que Dios va a confiar en ti. Por ejemplo, yo tengo empresarios aquí que comenzaron con una venta de 2 millones, hoy en día están vendiendo 250, 300 millones. ¿Y cuál fue la diferencia? No fue que ellos saben más, no fue que ellos saben más, saben lo mismo. No es que trabajan más, trabajan lo mismo. La diferencia fue que se ganaron la confianza de Dios, que pasaron la prueba. Wow. Porque Dios siempre va a probar a los empresarios, siempre. No una vez. Si tú de verdad estás bajo la unción del Espíritu Santo en las empresas, tú vas a estar de prueba en prueba. Dios te va a probar. Como que cada nivel tiene su examen. Y Dios busca lealtad. Tenemos que entender que Él es el Dios que demanda lealtad. Y cada vez que tú pasas una prueba de lealtad, Dios se siente cómodo añadiendo a tu vida. ¿Y cuál podría ser el repelente para no corromper el corazón en esos niveles donde sabemos que cada vez hay más vientos que quieren apagar esa llama del espíritu? Porque, bueno, la llama no se enciende para esconderse, sino para ponerse en un lugar alto. Ahora, en los lugares altos hay más viento que en los lugares bajos. Entonces hay más tormentas ahí afuera. ¿Cómo hacemos para cuidar ese fuego? ¿Cuál puede ser el repelente para mantener la lealtad al espíritu, a la visión? Nunca se puede amar al dinero. Cuidado con el orgullo. El orgullo es un pecado que Dios aborrece. Wow. Yo creo que de todos los pecados, ningún pecado es bueno, no me malentiendan, pero yo creo que el pecado más peligroso es el orgullo. Cuidado con el orgullo, los valores familiares. Dios demanda que estemos en la familia, Dios demanda que sea un buen esposo, Dios demanda que yo sea un buen papá. Estoy hablando, estamos hablando en contexto de empresario. Sí. Los valores de familia, el orgullo, la obediencia, porque si yo quiero comprar esta compañía, ¿por qué la quiero comprar? ¿Porque gana millones o porque Dios me pidió que lo hiciera? Entonces, llega un momento que tú tienes que hacer las cosas que Dios te pide. Y déjame decirte algo. He notado que cada vez que yo hago lo que Dios me pide, me va bien. Yo he aprendido a esperar que Dios me pida. Es sabio, ¿no? Yo espero que Él me lo pida. ¿Tú quieres que yo lo compre? Yo lo compro. Si Él no me lo pide, no compro nada. Eso tiene que ver con lo que dice Proverbio. No confíes en tu propia prudencia. Habla de mantenerte vulnerable, mantenerte humilde. Ahora, esto que yo estoy hablando, tú vas a cualquier empresario no cristiano o tú vas a los profesores de las universidades de negocios más importantes y te dicen que es un disparate. Wow. Es un disparate, así no se llaman los negocios. Una contracultura. Sí, pero así son las cosas de Dios. Así son las cosas de Dios. Entonces llega un momento que como empresario yo voy a hacer lo que Dios me pida. Y entonces, si no, yo se lo pongo a Dios y yo espero que Él me lo diga. Ese es el alto nivel de obediencia que trae una multiplicación mayor. Aunque a veces la matemática no te den a corto plazo, ¿no? Esa es otra cosa. La matemática para Dios, Dios nunca te guía por la matemática empresarial. Wow. Dios te puede decir, compra esta empresa, pero esta empresa lleva 10 años perdiendo dinero, pero tú la compras y por la obediencia Dios se encarga de hacerla una gran empresa. Entonces, tenerlo a Dios de socio siempre es un buen negocio. Bueno, lo mejor del mundo. Mira, y yo he notado también, he aprendido que 2 más 2 entre tú y yo es 4. Pero 2 más 2 entre Dios es lo que Dios dice. Si Dios dice que es 10, porque lo dijo Dios. Entonces, yo no me guío por los expertos, ni por los, con todo respeto, ni por los contadores, ni por los abogados. No, yo me guío por lo que Dios me pide. Y como yo me guío por lo que Dios me pide, Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, me va bien. Para Dios 5 panes y 2 peces no son 5 panes y 2 peces. Son 12 cestas llenas. Wow, tremendo. Pastor, gracias por haber estado, gracias por haber compartido su experiencia y su corazón con toda la comunidad Somos la Voz. Gracias por su tiempo. Y nada, esperamos tenerlo pronto de nuevo en el programa y tenerlo en Argentina con nosotros. Gracias, para mí un honor y te felicito. Sigue adelante.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a todo el equipo de producción que nos ayudó. Gracias a ustedes que nos acompañan semana tras semana en Somos la Voz. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga.